descubrí que la casa donde viví toda mi vida está a nombre de mi tía, y ahora me quiere echar con una orden judicial. La casa en la que crecí no era solo una estructura de concreto con paredes blancas y tejas rojas. Era el epicentro de toda mi vida, un lugar que respiraba cada recuerdo de mi infancia. Mis años de juventud y mis primeros tropiezos como adulta. Allí aprendí a caminar, a leer, a llorar por primera vez frente a un espejo cuando murió mi perro, y también a celebrar con una copa de vino improvisado el día en que me gradué. Cada rincón guardaba una historia, desde el cuarto del fondo donde mi madre leía durante las madrugadas, hasta el porche principal donde solíamos sentarnos juntas a ver caer la lluvia mientras ella me contaba relatos de su infancia, una infancia que, según ella, estuvo llena de silencios, sacrificios y secretos que nunca supe del todo cómo interpretar. Crecí bajo la convicción, jamás discutida, jamás cuestionada, de que esa casa era de ella, y por extensión, mía también. No existía, en ningún rincón de mi mente, la posibilidad de que eso no fuera cierto. Y sin embargo, descubrí que todo había sido una mentira sostenida con una calma casi criminal. Cuando mi madre murió, todo cambió. Su partida fue tan silenciosa como muchas de sus decisiones. Falleció una tarde de diciembre, mientras dormía. El médico forense dijo que fue el corazón, un infarto fulminante que no le dio ni tiempo de reaccionar. La noche anterior me había dicho que tenía frío, y yo le había acercado una cobija sin mayor preocupación. Ahora me doy cuenta de cuántas cosas dejé pasar sin preguntar, cuántos gestos sutiles estaban cargados de un peso que no supe interpretar. Su muerte me dejó no solo en un estado de duelo devastador, sino también frente a una montaña de trámites, documentos, recibos, deudas menores, y un papeleo administrativo que nunca imaginé tan vasto y desordenado. Intenté organizar sus papeles con respeto y calma, pero fue precisamente allí, entre carpetas antiguas y sobres ya amarillentos por el tiempo, donde encontré el primer indicio de que algo no encajaba. Una escritura firmada a mano con fecha de hace más de 30 años, con un sello notarial ilegible, indicaba claramente que la casa no pertenecía a mi madre, como siempre me había dicho, sino que estaba a nombre de su hermana, mi tía Marta. Al principio pensé que se trataba de un error. Incluso dudé de la autenticidad del documento, como si pudiera borrar la realidad a fuerza de negación. Lo llevé a un abogado conocido, más como quien busca que le confirmen una fantasía que una verdad, y fue él quien, después de revisar folios y cotejar registros, me dio la estocada final. La casa estaba inscrita legalmente a nombre de Marta Gómez, con todos los papeles en regla y sin ningún tipo de restricción, hipoteca ni deuda que la comprometiera. No había nada que me ligara a esa propiedad de forma jurídica. Nada. Mi madre había vivido allí durante décadas, sí, pero legalmente lo había hecho como una especie de ocupante informal, una suerte de préstamo tácito que mi tía jamás interrumpió, hasta ahora. No pasaron ni 3 semanas desde que mi madre fue enterrada cuando la llamada llegó. Era Marta, con esa voz pastosa que siempre arrastraba las vocales como si cada palabra le produjera desgano. Me dijo sin rodeos, ahora que tu mamá ya no está, quiero disponer de mi casa. Tienes 2 semanas para irte antes de que meta una orden judicial. La frialdad con la que lo dijo me paralizó. No hubo un gesto de duelo, ni siquiera una máscara de cordialidad para disimular lo que claramente era una jugada calculada. Yo apenas podía balbucear palabras sueltas, intentando entender si estaba escuchando bien, pero ella no dejó espacio para dudas. Reiteró que tenía derecho legal sobre la propiedad, que había sido demasiado paciente todos estos años, y que ahora necesitaba el inmueble para fines personales. Esa fue su expresión exacta, fines personales, como si se tratara de un simple terreno baldío y no del lugar donde se había construido mi vida entera. Colgué sin poder articular respuesta. Me temblaban las manos. Esa misma noche, como una especie de huida instintiva, recorrí cada rincón de la casa con los ojos, como si intentara grabarme todo antes de que me lo arrebataran. Me detuve frente a la puerta del cuarto de mi madre, el único lugar que aún olía a ella. Me senté sobre su cama, abracé su almohada y lloré, no solo por la pérdida de su presencia, sino por la traición muda que había dejado detrás. Porque ella sabía. Tenía que saber. Nadie convive 3 décadas en una casa sin saber que no es suya, y sin embargo, nunca me lo dijo. Me dejó desprotegida, sin advertencias,
frente a una mujer que jamás ocultó su desprecio hacia mí. Mi tía Marta nunca fue afectuosa. Desde pequeña sentí que me miraba con una especie de resentimiento inexplicable. Venía de visita en fechas especiales, se quedaba media hora y se marchaba dejando siempre un comentario venenoso, una crítica disfrazada de consejo, o simplemente una mirada de desprecio cuando pensaba que yo no la veía. Nunca me regaló nada, ni una felicitación de cumpleaños, ni un gesto amable. Mi madre siempre decía que era rencorosa por cosas del pasado que no me incumbían, pero jamás me explicó a fondo. Ahora todo encajaba, no era simplemente una mujer amargada, era alguien que había guardado un poder silencioso durante décadas, esperando el momento adecuado para usarlo, y ese momento llegó con la muerte de mi madre. La orden judicial era inminente. Supe desde ese instante que no se detendría hasta verme fuera, y tal vez incluso más abajo. No bastaba con quitarme la casa. Quería también la humillación que conllevaba perderlo todo. A partir de ahí, mi duelo quedó enterrado bajo toneladas de rabia. No estaba lista para rendirme, pero tampoco podía actuar de inmediato. No tenía dinero, ni apoyo familiar, ni base legal clara para quedarme. Sin embargo, algo dentro de mí cambió esa noche. Comprendí que si esa mujer pensaba que podía borrarme con una orden, no me conocía en absoluto. Y yo, que hasta ese día había vivido con una fe ingenua en la justicia de los lazos familiares, empecé a entender que si quería sobrevivir, no bastaba con defenderme. Tenía que atacar. Y hacerlo con precisión. Con crueldad. Con estrategia. Ahí fue donde comenzó mi transformación. Lo que en principio parecía una pérdida irremediable, se convirtió en el punto de partida de algo mucho más oscuro. Porque no me bastaba con resistir. Lo que quería era devolver el golpe con una fuerza tal, que mi tía lamentara hasta el último día de su vida haber intentado tocar esa casa. Mi casa. La historia que estoy por contar no es una historia de justicia, ni de reconciliación familiar. Es una historia de traición, de descubrimiento, de preparación silenciosa, y de venganza ejecutada con sangre fría. Lo que me hicieron no quedaría impune. Iba a perderlo todo. Igual que me lo hicieron a mí. Actualización 1. Después de esa llamada, la realidad comenzó a desmoronarse con una velocidad que no logré anticipar. Durante días caminé como un fantasma por los pasillos de la casa, sintiendo como cada objeto me miraba con una mueca de burla silenciosa, como si todo lo que me rodeaba supiera que yo nunca fui la dueña de nada. La cama en la que dormía desde los 5 años, el comedor donde celebré cada cumpleaños sin falta, incluso las cortinas deshilachadas que mi madre jamás quiso cambiar porque aún estaban buenas. Todos me recordaban que vivía en una mentira construida cuidadosamente durante décadas. Me volví una especie de autómata. Comía poco, hablaba menos, pero no dejaba de buscar entre las cosas de mi madre algún indicio que me ayudara a entender por qué. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué cayó? ¿Por qué me dejó tan expuesta frente a una mujer que nos despreciaba a ambas? El escritorio de mi madre fue el primer campo de batalla. Allí guardaba desde facturas viejas hasta sobres con cartas de su época universitaria. Era una mujer que no tiraba nada, y por primera vez, agradecí esa costumbre. Encontré carpetas con fechas marcadas a mano, etiquetas cuidadosamente escritas con su letra redonda, servicios, recibos predial, banco, correspondencia Marta. Esa última me heló la sangre. Era una carpeta delgada, con apenas 5 o 6 sobres dentro, todos ya abiertos, todos conservados como quien guarda pruebas que podrían volverse necesarias algún día. Los abrí con las manos temblorosas, como si fueran dinamita vieja a punto de estallar. La primera carta, fechada en 1991, estaba escrita por Marta, mi tía, con una caligrafía nerviosa, desordenada, y un tono que me pareció descaradamente acusatorio. Le decía a mi madre que había sido un error dejar que las emociones decidieran algo tan serio como una propiedad, y que esperaba que se solucionara pronto porque no quería ser parte de problemas con el banco y los acreedores. La segunda carta fue aún más clara. Mi abuelo, que había fallecido en 1990, dejó la casa endeudada y a punto de ser embargada, pero antes de que eso ocurriera, mi madre convenció a su hermana de que pusieran la propiedad a su nombre para evitar la pérdida total. En esa carta, Marta escribía, y no olvidaré jamás el cinismo de esas palabras,
que estaba dispuesta a hacer el favor de inscribir la casa a su nombre, pero que esperaba que en algún momento se formalizara la compra, aunque simbólicamente, para que todo estuviera en regla. Evidentemente, ese momento jamás llegó. Las siguientes cartas eran más frías, más distantes, y hablaban de otras cosas. Fechas para verse, comentarios sobre la salud de mi abuela, una mención breve sobre la niña, yo, y un último sobre, cuando ya no estés, todo esto va a explotar, pero no digas que no lo advertí. Me costó respirar cuando terminé de leer. Lloré, sí, pero no por la traición en sí, sino por la certeza brutal de que mi madre lo sabía todo y, aún así, eligió callar. Sabía que la casa no era suya. Sabía que dependía de la voluntad de una mujer inestable y cruel. Sabía que yo estaba creciendo sobre un terreno que no nos pertenecía. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué prefirió ocultármelo y condenarme al desamparo, en lugar de prepararme para lo inevitable? Los días siguientes me dediqué a recolectar cada documento que pudiera probar que esa casa fue mantenida y protegida por nosotras. Recibos de agua, luz, gas, todos a nombre de mi madre, todos pagados puntualmente. Certificados de mejoras hechas a la vivienda, constancias de compras para remodelaciones, hasta notas a mano donde ella anotaba gastos de pintura, reparaciones, cambios de cañerías. Eran papeles que no tenían peso legal contundente por sí solos, pero que sumaban una historia clara. Esa casa fue de mi madre en todo menos en los papeles. Y eso, si era usado con inteligencia, podía convertirse en un arma de fuego contra mi tía. Una noche, revisando los álbumes de fotos, encontré una imagen que me heló la sangre. Era una foto de 1993, tomada frente a la casa, con mi madre sosteniéndome en brazos cuando yo tenía apenas 2 años. Y a su lado, con expresión forzada, estaba mi tía Marta, firmando un documento con un bolígrafo negro que yo aún recordaba vagamente de mi infancia. Mi madre había escrito en la parte trasera de la fotografía con su letra inconfundible, firma del acuerdo. Gracias por confiar, hermana. Esa simple frase tenía un significado abrumador. Aquella firma probablemente fue el día en que formalizaron el traspaso. Tal vez incluso se trató de una promesa verbal. No lo sé con certeza. Pero esa foto, esa expresión en el rostro de Marta, esa tensión invisible que ahora, décadas después, se revelaba con una claridad escalofriante, me dio el impulso final que necesitaba. Ya no estaba perdida. Estaba decidida. Si bien no tenía papeles a mi favor, tenía una narrativa construida con pruebas, recibos, testigos y contexto histórico. Tenía una historia. Y en el mundo legal, a veces una historia bien tejida, sostenida con hechos, puede valer tanto como una escritura. No iba a rogarle a Marta que me dejara quedarme. No iba a pedirle más tiempo, ni a mendigarle una prórroga. No. Lo que haría, lo haría a mi manera. La guerra no se ganaba con súplicas. Se ganaba con precisión, con estrategia, y con un control emocional absoluto. Ella me subestimó. Creyó que podía aplastarme con un sello y una orden. No sabía que yo era hija de la mujer más silenciosamente tenaz que existió, una mujer que sostuvo una mentira durante 3 décadas, pero que sin querer me había dejado las armas para reconstruir la verdad a mi favor. Ahora ya no estaba buscando entenderla. Estaba preparándome para destruir a la mujer que me quiso echar como una intrusa de la casa que había sido mía en todo sentido menos en papel. A partir de ese momento, mi duelo se transformó en impulso. Y lo que antes fue desorientación, ahora era propósito. Lo perdí todo, sí, pero también lo gané todo, gané una causa. Y cuando una mujer sin nada tiene una causa, hay que temerle. Actualización 2. El día en que el oficial de justicia llegó a la casa fue también el día en que dejé de creer en cualquier noción de compasión dentro del sistema. Durante las 2 semanas siguientes a la llamada de mi tía, hice lo posible por ganar tiempo. Le pedí a mi abogado que revisara cada centímetro del caso, por si acaso algún detalle técnico pudiera jugar a nuestro favor, aunque él, con la voz serena de quien ha presenciado muchas derrotas ajenas, me advirtió desde el inicio que la situación era clara. La propiedad estaba legalmente registrada a nombre de Marta y sin ningún tipo de restricción o carga. Eso significaba que podía disponer de ella como quisiera, incluso si durante 30 años había sido yo quien mantuvo el inmueble en pie,
quien pagó hasta el último centavo de los servicios, quien lo reformó habitación por habitación con mis propias manos y las de mi madre, y quien invirtió no solo dinero, sino años de vida que no se recuperan con ningún recurso legal. Durante esos días me sentí atrapada en una especie de limbo. Recorría la casa con una urgencia contenida, como si con solo tocar los objetos, respirar el aire denso de los armarios cerrados, o sentarme sobre las baldosas frías de la cocina pudiera impregnarme de algo que me protegiera del desalojo inminente. Preparé maletas, sí, pero sin convicción. Guardaba objetos con una mano mientras los sacaba con la otra, incapaz de aceptar que tenía que abandonar el único hogar que conocí. No dormía. Comía a medias. Solo hablaba con el abogado y con una amiga que me ofreció su sofá si finalmente me echaban. En silencio, me preguntaba cómo era posible que todo lo que alguna vez creí seguro se desvaneciera tan fácil, tan sin resistencia, como si los años vividos no contaran para nada. Y entonces, llegó el día. Eran las 8:16 de la mañana cuando escuché el timbre, una secuencia repetida, impaciente, con ese tono metálico que ya presagiaba que nadie venía a ofrecer ayuda. Me asomé por la ventana y vi el uniforme, el rostro imperturbable del funcionario, y detrás de él, como una sombra grotesca que no se atrevía a acercarse, estaba ella. Mi tía. Vestía una blusa crema, pantalón de lino y zapatos planos, como si fuera a una reunión informal y no al acto que confirmaría la humillación más grande de mi vida. No se molestó en hablarme. Se quedó parada junto al carro, cruzada de brazos, con los ojos clavados en la puerta. El oficial mostró los documentos, explicó que tenía la orden judicial autorizada y que debía salir voluntariamente, o en su defecto, ellos procederían a sacar mis pertenencias. Le pregunté si podía hacer una llamada. Asintió sin emoción. Llamé a mi abogado, quien me confirmó lo que ya sabía, no tenía cómo detener ese proceso. Solo quedaba cumplir, sin hacer escándalos, y pensar en lo que vendría después. Recogí lo poco que ya tenía empacado. Algunas mudas de ropa, mis documentos, un par de álbumes de fotos, el diario de mi madre y la carpeta con las cartas y recibos que había reunido con tanto esmero. Dejé atrás los muebles, la estufa que me acompañó desde la adolescencia, el espejo roto que nunca quise tirar, la cama en la que lloré más veces de las que reí. Todo eso quedó como una escenografía abandonada, expuesta al juicio frío de quienes ahora tenían derecho a decidir su destino. Mientras me retiraba, pasé al lado de mi tía. No pude evitar mirarla, esperando, quizá, un atisbo de culpa, de humanidad, de duda. Pero no. Lo que vi en su rostro fue satisfacción pura. Dijo, sin pestañear, que me estaba dando demasiadas consideraciones y que debía agradecer que no había mandado a botar todas mis cosas a la calle. La respuesta que brotó de mi boca fue automática, helada y definitiva. Le dije que cometía el peor error de su vida, y que algún día iba a arrepentirse de no haberme dejado morir en esa casa, porque ahora lo que venía era su final. Uno que yo misma iba a escribir con tinta de odio y precisión quirúrgica. No se rió. Pero tampoco pareció tomarme en serio. Su expresión fue la de alguien que cree haber ganado algo definitivo, como si ya no quedara nada que temer. Yo, en cambio, no sentí rabia inmediata. Sentí algo mucho más peligroso, una calma absoluta. Una serenidad tan pura que me dio miedo de mí misma. Porque entendí, por primera vez con una claridad total, que el dolor había pasado. Lo que quedaba ya no era el duelo por mi madre, ni la angustia de quedarme sin hogar. Lo que quedaba era el fuego seco de la venganza, ese que arde sin ruido, que consume lento, que se alimenta del tiempo y la estrategia. Esa misma tarde me instalé en casa de mi amiga Clara, quien, sin hacer muchas preguntas, me cedió su sofá y un juego de llaves. Le conté solo lo justo. No porque no confiara en ella, sino porque en ese momento sentí que cuanto menos compartiera, más fuerza tendría lo que estaba por venir. Me encerré en mi nuevo rincón, abrí la carpeta con los documentos y comencé a trazar, palabra por palabra, lo que sería el primer borrador de mi venganza. Empecé a tomar nota de cada fecha, cada factura, cada arreglo que se le había hecho a la casa durante todos esos años. Había cheques emitidos por mi madre, pagos de predial que, aunque legalmente debía hacer Marta, habían sido cubiertos por nosotras. Me dediqué a escanear cada prueba,
a ordenarlas en una cronología tan impecable que nadie podría ignorarla. Estaba formando el esqueleto de una demanda, sí, pero también el inicio de una estrategia mucho más compleja. Una que no solo buscaba disputar una propiedad, sino arrastrar a mi tía hasta las profundidades de su propia trampa. Porque si había una constante en todo esto, era que Marta nunca se había preocupado por mantener nada más allá del nombre. No pagó impuestos. No declaró mejoras. No tuvo gastos. No hizo nada que la hiciera parecer una propietaria real. Lo que sí tenía era un papel con su nombre, firmado en una notaría, sí, pero eso no bastaba si se podía probar que durante décadas se había enriquecido de forma ilícita, usufructuando una propiedad sin asumir las responsabilidades que conlleva. Lo sabía porque lo leí, lo estudié, lo discutí con abogados en foros y expertos en redes. Había una posibilidad real, aunque remota, de que pudiera pelear no por la propiedad directamente, sino por el daño causado, por el usufructo indebido, e incluso, si encontraba lo que buscaba, por fraude fiscal. Ese fue el punto exacto en el que dejé de pensar como víctima y comencé a pensar como verdugo. Ya no era una mujer desamparada sacada por la fuerza de su casa. Era una estratega en construcción, con un objetivo claro y una paciencia infinita. Mi tía me quitó un techo, pero me dio algo mucho más poderoso, una razón. Y con eso, ya no me importaba cuánto tiempo tomara ni cuántos recursos tuviera que reunir. Marta iba a pagar. Con intereses. Con vergüenza. Con miedo. Con cada fibra de su seguridad rota desde adentro. Porque cuando alguien arranca tus raíces creyendo que va a dejarte en la nada, olvida que hay personas que, una vez liberadas del suelo, vuelan mucho más alto, y desde las alturas, la caída que voy a provocarles será irreversible. Actualización 3. El desalojo había marcado un punto de quiebre, pero lo que ocurrió después fue lo que realmente me convirtió en otra persona. No fue una transformación súbita ni dramática, fue más bien como la forma en que el agua, sin que lo notemos, va abriendo grietas en una roca. Pasaron 3 meses desde que me echaron de la casa, y en ese tiempo, lo único que hice con verdadera constancia fue observar, documentar y planear. Mi vida se volvió un compendio de papeles, notas escritas a mano, grabaciones en mi celular, búsquedas en registros públicos y una lista interminable de preguntas que me repetía cada noche. ¿Quién era exactamente Marta? ¿Qué otras propiedades tenía? ¿Cómo había vivido durante tantos años sin declarar la casa? ¿Qué escondía en sus finanzas? Fue Clara, mi amiga, quien me dio el primer dato útil sin darse cuenta. Una tarde cualquiera, mientras tomábamos café en su cocina improvisada, me comentó que había visto una cuadrilla de obreros entrando y saliendo de la casa donde yo había vivido toda mi vida. Al principio lo dijo como una curiosidad, una observación banal. Pero yo supe de inmediato que detrás de eso se escondía algo mucho más turbio. Me vestí con lo primero que encontré y salí sin decir una palabra. Caminé hasta el barrio con el corazón golpeando el pecho como si tuviera que gritar por mí. Cuando llegué, me quedé observando desde la esquina opuesta. Y ahí estaba, la casa estaba siendo reformada. El porche había sido demolido. Habían arrancado las baldosas del frente. La verja fue sustituida por una estructura metálica sin identidad, sin historia. Todo aquello que yo había protegido estaba siendo desmantelado por manos desconocidas. Los obreros iban y venían con materiales, botes de pintura, cemento, rollos de cable. Me acerqué con disimulo y entablé conversación con uno de ellos, fingiendo ser una vecina preocupada. Le pregunté quién era el nuevo dueño. Me dijo, sin sospechar nada, que la casa había sido arrendada por una señora llamada Marta, pero que no sabían si era para vender o para montar una oficina. Ese detalle, dicho casi con indiferencia, me encendió una alerta tan clara como un faro en la noche. Mi tía no solo había echado a su sobrina, sino que había aprovechado la oportunidad para monetizar el inmueble de forma inmediata. No iba a vivir allí. No iba a respetar ni un solo recuerdo. Iba a exprimir esa propiedad hasta la última gota. Y eso, más que una traición, era una confesión. Volví a casa de Clara con una determinación silenciosa y letal. Lo que antes había sido una sospecha, ahora era una certeza. Marta había hecho todo esto con el único fin de enriquecerse, sin pensar en consecuencias legales ni en huellas fiscales.
Porque si de algo estaba segura era de que esa mujer jamás declaró esa propiedad como parte de su patrimonio activo. Sabía que no pagaba impuestos prediales, porque los pagábamos nosotras. Sabía que no reportaba ingresos derivados de arriendos, porque había vivido con el mínimo durante años, presentándose como una pensionada modesta. Todo eso era una bomba esperando detonar. Solo necesitaba las pruebas. Durante las siguientes semanas, mi vida se volvió un ciclo enfermizo de búsquedas, llamadas, visitas a notarías, consultas en la oficina de catastro y encuentros con abogados fiscales. Me convertí en una sombra legal. Una espía obsesiva. Comencé por conseguir los historiales del impuesto predial. Efectivamente, en más de 10 años no aparecía ningún pago a nombre de Marta. Los pagos estaban hechos desde cuentas bancarias vinculadas a mi madre, y aunque los comprobantes no servían para demostrar propiedad, sí podían construir una narrativa sólida de posesión de hecho. Luego investigué la declaración de renta de Marta, con ayuda de un conocido que trabajaba como asistente en una firma contable. No estaba en regla. No aparecía ninguna propiedad registrada como activa, ni siquiera en condición de arriendo. Lo que encontré fue un nivel de negligencia fiscal tan evidente que resultaba insultante. Cada día descubría una nueva grieta en su fachada. Marta no era solo desleal, era también torpe. Se había confiado en que la casa era suya porque su nombre aparecía en una escritura antigua, pero había olvidado que los sistemas modernos ya no funcionaban con papeles escondidos en carpetas viejas. Todo queda registrado. Todo deja rastros. Cada reforma, cada alquiler, cada ingreso no declarado. Si lograba organizar esa información, podía usarla para denunciarla por evasión de impuestos y enriquecimiento ilícito. Y lo mejor era que no tenía que hacerlo directamente. Podía hacerlo desde el anonimato. Fue entonces cuando diseñé la estrategia más importante de toda esta historia: preparar una denuncia ante la DIAN, la autoridad tributaria, adjuntando documentación, recibos, comparativos de pago, inconsistencias evidentes, y fotos de la remodelación en curso. Todo sin exponerme. Todo desde la sombra. Porque si algo había aprendido de Marta era que la fuerza bruta no siempre gana. A veces gana quien actúa sin ser visto. Quien ataca en el momento justo, con la evidencia correcta, y deja que el sistema haga el trabajo sucio. Paralelamente, empecé a redactar una demanda civil por enriquecimiento sin causa. No era una batalla fácil. Requería pruebas sólidas de que durante todos esos años, ella se benefició sin asumir responsabilidades. Pero yo tenía tiempo. Tenía la mente despejada por la rabia, enfocada con la claridad del dolor transformado. Mi abogado, que al inicio se mostraba escéptico, empezó a darse cuenta de que había una oportunidad real. Me dijo que si lograba que Hacienda iniciara una investigación paralela, la defensa de Marta en lo civil se iba a desplomar. Podía arruinarla no solo legalmente, sino económicamente. Y esa idea me resultaba tan justa, tan necesaria, tan profundamente reparadora, que por primera vez en mucho tiempo pude dormir sin despertar a mitad de la noche. En esos sueños, los pocos que tenía, ya no me veía siendo expulsada de la casa. Ahora me veía entrando nuevamente por esa puerta, con los papeles en la mano, con su rostro descompuesto por el miedo, y con cada vecino observando como la mujer que alguna vez se creyó invencible se desplomaba bajo el peso de sus propias trampas. No quería solo la casa. Quería verla en ruinas. Quería que supiera que cada centavo que ganara de ese arriendo le iba a costar el doble en multas, sanciones e investigaciones. Y que la sobrina que una vez echó como si fuera basura, era ahora quien dictaba la sentencia de su caída. Actualización 4. El momento exacto en que supe que había cruzado una línea sin retorno no fue cuando envié la denuncia, ni cuando presenté la demanda civil. Fue el día en que recibí la llamada anónima desde la oficina de la DIAN confirmando que se había iniciado formalmente una auditoría tributaria sobre Marta Gómez por presuntas omisiones en su declaración de renta. Con especial énfasis en el inmueble ubicado en la dirección que había sido, hasta hacía poco, mi casa. Aquella voz seca, burocrática y sin emoción alguna me informó que, dado el volumen de irregularidades, el caso había sido trasladado a una división regional para seguimiento intensivo, y que, si bien no podían compartir más información por protocolos legales, agradecían la colaboración ciudadana. No lo dijeron,
pero lo entendí, había funcionado. Había dado en el blanco. Ese día, mientras colgaba el teléfono y miraba las paredes descascaradas del pequeño apartamento que alquilaba desde hacía 2 meses, no sonreí. No sentí euforia. Sentí otra cosa. Una calma espesa, pesada, profunda. Como quien presencia el inicio de una tormenta largamente esperada. Una tormenta que yo misma provoqué, con cada papel que recopilé, con cada informe meticulosamente redactado, con cada documento que escaneé durante noches en vela. No se trataba de venganza impulsiva. Se trataba de un castigo lento, legal, devastador, ejecutado desde las entrañas del mismo sistema que ella creyó que la protegería. Y lo mejor de todo era que ni siquiera sabía aún que yo estaba detrás. En paralelo, mi demanda civil por enriquecimiento sin causa había avanzado más de lo que mi abogado esperaba. Al principio él la tomó como un trámite sin mucho futuro, pero luego de revisar el expediente que había armado, con fotos, recibos de pago, certificaciones de mejoras, declaraciones de vecinos y una línea de tiempo tan precisa que parecía sacada de un documental, me dijo, con un tono diferente, que aquello no era solo viable, sino estratégico. El objetivo no era que ganara en primera instancia, sino que la demanda, junto con la investigación tributaria, le bloqueara operaciones, le cerrara oportunidades y la obligara a contratar defensa legal costosa, desgastante y prolongada. Lo entendí enseguida, el objetivo no era simplemente recuperar la casa. Era quebrarla por dentro. Financiera y moralmente. La notificación de la demanda se le entregó en mano una mañana de viernes. Lo supe porque un viejo conocido del barrio, que trabajaba en el juzgado, me envió un mensaje escueto, hoy fue. Le cambió la cara. La visualicé recibiendo el sobre, leyendo la introducción, viendo mi nombre como demandante y, por primera vez, entendiendo que no iba a quedarse con todo sin consecuencias. Imaginé su respiración entrecortada, su rostro desdibujado, el sudor helado que solo aparece cuando la realidad deja de ser cómoda. Imaginé sus manos temblorosas intentando llamar a algún abogado que probablemente le costaría más de lo que podía pagar. Porque otra cosa ya era clara para mí, Marta no tenía mucho. Había vivido siempre con una apariencia sobria, una austeridad medida, con poses de mujer de principios, pero sin ninguna evidencia de riqueza real. Aquella casa era su único activo tangible. Y ahora, la casa estaba manchada. Un par de semanas después, llegó el segundo golpe. Me enteré por el mismo informante del juzgado que la DIAN había enviado inspectores a la propiedad. El objetivo era verificar si, efectivamente, el inmueble estaba siendo utilizado como residencia particular o como fuente de ingresos no declarados. Los inspectores hicieron fotos, tomaron notas, y conversaron con los vecinos. El informe preliminar, que no me dejaron ver en su totalidad, indicaba que la casa estaba siendo reformada con fines comerciales, lo cual contradice completamente la condición bajo la cual Marta siempre la había declarado. Como propiedad inactiva y sin uso productivo. La noticia se esparció por el barrio en cuestión de días. Una vecina me llamó con tono bajo, casi conspirativo, para contarme que había visto a Marta discutiendo con los trabajadores, exigiéndoles que detuvieran las reformas hasta nuevo aviso. Y que incluso había mandado a cerrar la obra temporalmente. Luego se apareció con un hombre desconocido, seguramente un abogado, y se encerraron en la casa durante más de 3 horas. Esa imagen, narrada en voz de otra persona, fue como un bálsamo. Porque supe que no estaba solo sacudiéndola desde afuera. La estaba pudriendo desde adentro. Le había contaminado su única fuente de seguridad con una serie de hilos legales que no podía cortar sin consecuencias. Cada paso que diera podía volverse contra ella. Mientras tanto, yo me mantenía en las sombras. Sin aparecer. Sin provocarla directamente. Sin mandarle mensajes ni advertencias. Porque no había necesidad. El silencio era parte del castigo. Que no supiera cuándo llegaría el siguiente golpe. Que viviera en la incertidumbre de no saber cuánta información tenía yo, ni hasta dónde pensaba llegar. Que se acostara cada noche preguntándose si la siguiente carta certificada sería una multa, una demanda nueva, o una notificación de embargo. No necesitaba insultarla. No necesitaba amenazarla. Cada documento era una bofetada más efectiva que cualquier palabra.
Y como si el destino se hubiera puesto de mi lado por fin, una semana después recibí la noticia que nunca imaginé: la DIAN había congelado momentáneamente sus cuentas bancarias como medida preventiva, a la espera del resultado de la auditoría. Su abogado había intentado oponerse, pero la documentación que aporté había sido suficiente para justificar la medida cautelar. Supe entonces que había dado el paso más importante: había logrado paralizarla. En ese momento decidí que no iba a detenerme. No hasta que el daño fuera irreversible. Quería verla vendiendo sus pertenencias. Quería que experimentara la angustia de no saber si podría pagar el próximo mes. Quería que mirara su reflejo en el espejo y reconociera que fue su codicia la que la llevó a perderlo todo. Porque no me bastaba con asustarla. No me bastaba con hacerle pasar un mal rato. Yo quería que supiera lo que era tener que recoger sus cosas y marcharse sin mirar atrás. Quería que sintiera, con cada fibra de su cuerpo, lo que yo sentí el día que fui expulsada de mi casa. Y lo estaba logrando. Paso a paso. Con pruebas. Con tiempo. Con frialdad. Esto no era venganza emocional. Era justicia ejecutada con bisturí. Y el corte apenas estaba comenzando a abrir la carne. Actualización final. Cuando comencé todo esto, no imaginé que sería capaz de sostener tanto tiempo una guerra silenciosa, ni que tendría la templanza para atacar sin perder la compostura. Pero ahora, 12 meses después del desalojo, puedo decir con una convicción férrea que no solo resistí, gané. Y no lo hice recuperando lo que era mío en un sentido literal. No. Lo hice reinventando el significado de venganza. Lo hice ejecutando cada movimiento como si estuviera frente a un tablero de ajedrez, sin que Marta supiera que la partida estaba perdida desde que colocó la primera ficha con la orden judicial. Porque cuando alguien decide aplastar a otra persona por ambición, lo mínimo que merece es una respuesta implacable, precisa y devastadora. Y eso fue exactamente lo que recibió. Los meses posteriores a la auditoría fiscal fueron un espectáculo que contemplé desde las sombras, sin intervenir, sin precipitarme. A Marta se le congelaron los activos, se le impusieron multas acumuladas, y la DIAN encontró irregularidades no solo en la casa, sino en otras pequeñas propiedades que había heredado de forma turbia tras la muerte de nuestro abuelo. Descubrieron que durante años había omitido ingresos menores por arriendos informales, había maquillado declaraciones y había utilizado prestanombres para ocultar bienes. La investigación creció, se ramificó, y con cada hallazgo su red de seguridad financiera se erosionaba más. Al final, la sanción fue ineludible. Debía pagar una suma altísima en impuestos atrasados, intereses y penalizaciones. Y no tenía cómo hacerlo. Los intentos por negociar se vieron truncados cuando la DIAN rechazó su propuesta de pago fraccionado, alegando mala fe en sus reportes anteriores. La consecuencia fue tan clara como definitiva: embargo de bienes. Entre ellos, por supuesto, la casa. Mi casa. La misma casa por la que me había arrojado a la calle como si fuera una intrusa sin pasado ni raíces. Ahora era un número más en una lista de bienes subastables, publicada en una circular fría, sin emoción, como si se tratara de un automóvil abandonado o de un lote sin dueño. La vi publicada en el sitio web del banco estatal encargado de las subastas. La foto mostraba una fachada desfigurada por las reformas inconclusas, con la pintura desconchada y los andamios oxidados todavía en pie. Nadie la quería. Nadie pujaba por ella. Porque ahora era un bien marcado por la sospecha, por la sanción, por la ruina. Y entonces hice mi jugada final. Contacté a un conocido, un inversor de perfil bajo con quien había trabajado años atrás en un proyecto social. Le propuse que participara en la subasta, como rostro visible. Le entregué el dinero que con tanto sacrificio había reunido desde que empecé a trabajar por mi cuenta como asesora legal independiente. Durante un año me volví obsesiva con el ahorro. Cada peso que ganaba, lo destinaba a ese único fin. Vendí joyas heredadas, cobré favores antiguos, acepté trabajos menores. Me reconstruí desde cero solo para llegar a ese momento. Cuando se abrió la subasta, mi representante ofreció la única oferta seria. Nadie compitió. Nadie la quiso. Y la casa, aquella casa, volvió a ser mía. Pero esta vez, bajo una identidad legal distinta,
Y con un propósito completamente transformado. Lo primero que hice no fue mudarme. Ni siquiera visité el lugar en cuanto tuve las llaves. Lo que hice fue enviar una carta al juzgado solicitando que se me autorizara a utilizar el inmueble para un proyecto sin fines de lucro. Adjunté documentos, reglamentos y una propuesta clara: transformar la antigua casa en una sede de asistencia para mujeres desplazadas por violencia intrafamiliar. Una fundación que llevaría el nombre de mi madre, no como una redención, sino como un acto de memoria. Porque por más que me doliera su silencio, ella también fue una víctima de ese sistema perverso en el que el miedo obliga a callar y a ceder, a entregar lo que es propio con la esperanza de evitar un mal mayor. En menos de 3 meses, la casa estaba irreconocible. Derribé todo lo que Marta había mandado a construir. Pinté las paredes con colores vivos. Reemplacé los vidrios rotos. Planté árboles pequeños en el jardín donde alguna vez jugaba de niña. Instalé estantes con libros donados y armarios con ropa que otras mujeres valientes decidieron compartir. Puse camas nuevas en lo que antes fue mi cuarto, y abrí las puertas a madres con hijos pequeños, mujeres sin hogar, víctimas de abandono. No lo hice por altruismo. Lo hice porque entendí que el castigo más profundo no era quitarle a Marta lo que creyó que era suyo. Era hacerle ver que su codicia sirvió para construir algo que jamás podrá reclamar, que jamás podrá controlar, que le excluye por principio. Nunca le mandé una carta. Nunca le expliqué lo que hice. Pero sé que lo descubrió. Lo supe porque una vecina me escribió una noche y me dijo que Marta se había detenido frente a la casa, sola, con la mirada perdida. Observó durante casi 20 minutos. Luego se subió a su carro y se fue. No volvió. No dijo nada. No intentó recuperar nada. Porque ya no había nada que recuperar. Lo que una vez fue símbolo de su poder, ahora era un espacio que la repudiaba con solo mirarla. Y yo, finalmente, entendí lo que era ganar. No recuperar lo perdido, no borrar el dolor, no volver al punto de partida. Ganar era convertir el lugar donde fui humillada en un santuario de dignidad. Era demostrar que el acto de destruirme fue, en realidad, el inicio de su propia caída. Marta me quiso invisible, callada, desplazada. Y terminó siendo ella quien perdió el rostro, la voz y el lugar. Yo no me quedé con las paredes. Me quedé con el significado. Con el acto de volver a entrar por esa puerta no como víctima, sino como arquitecta de una nueva historia, escrita con paciencia, rabia y propósito. Y lo más irónico de todo es que, ahora, ni siquiera quiero vivir allí. Porque ya no necesito esa casa para sentir que tengo un hogar. El verdadero hogar está en cada paso que di para reclamar mi dignidad. En cada noche que pasé despierta armando un plan. En cada palabra escrita con la intención de hacer justicia. Porque hay venganzas que se consumen en un solo acto. Pero la mía fue un incendio lento. Y ella lo vio arder, sin poder hacer nada para apagarlo.